El concierto de hoy nos va a transportar en una alfombra mágica invisible a esos lugares lejanos donde los genios surgen de las lámparas, los pájaros hablan, las águilas llevan en sus garras a los héroes y los barcos navegan por los mares de tempestades. Sí, este concierto nos traslada a Oriente, a ciudades con mezquitas de cúpulas formadas de cebolla y calles repletas de gente con turbante y velos en la cara. En esos lugares lejanos, cuando se pone el sol y se encienden las hogueras, las gentes se entretienen en contar cuentos e historias de un modo parecido a como voy a hacerlo para ustedes hoy. Supongamos que están sentados en la gran plaza de Marrakech y que soy la bruja que les quiere encandilar con sus 1001 cuentos. Ya la han escuchado. Esta es la Orquesta Filarmónica de Medellín, que también va a echarnos los cuentos con su música. En sus atriles, la obra musical más famosa ambientada en Oriente de todas cuantas se han escrito. La compuso el ruso Rimsky-Korsakov para una gran orquesta de unos 70 músicos y el maestro Jaime Martínez, nuestro oboísta principal, la arregló, reorquestó en esta ocasión para un pequeño ensamble de solo 14 músicos. Se titula Sheresade, pues es el personaje principal de un gran libro donde están todos los cuentos orientales que a lo largo de los siglos se han contado en las calles y mercados. Les hablo de las 1001 noches. Y para presentarlo, oigamos de nuevo este comienzo. Es importante que lo recuerden bien, porque aparece muchas veces en esta obra. Las 1001 noches es el libro de los cuentos de los viajes, de la magia. Es como ningún otro, el libro de la fantasía. En la primera historia de este libro aparece Shahriar, un sultán poderoso, pero triste, rico, pero con el corazón endurecido por los muchos engaños sufridos. Su perversidad ha llegado hasta tal punto que ha adquirido la costumbre de casarse todos los días con una mujer nueva para, por la noche, matarla. Esta es una fea costumbre que no recomiendo que sigan, aunque, como ya suponen, es una costumbre de cuento. El carácter lúgubre y siniestro del sultán Shahriar está representado en la música por el tema truculento que ya conocemos. Con él comenzamos ya nuestra historia. Lo que el sultán no sabe es que algo va a cambiar en su reino. Una decidida e inteligente joven tiene un plan arriesgado. Quiere acabar con esta situación. Su nombre es Sheresade y su voz es la de este violín.
porque efectivamente Sherezade era la última esposa del sultán que esa misma noche debía ser ejecutada. Pero Sherezade llamó a su hermana pequeña y le dijo: «Hermana, esta noche te mandaré a llamar a la alcoba real y tú me pedirás que te cuente un cuento. Ahí está el secreto de nuestra salvación». Esa misma noche Sherezade lloró e hizo una súplica al sultán: «Señor, tengo una hermana pequeña y quería darle mi último adiós antes de que me degüelles». Shahriar accedió. La hermana llegó a la alcoba, se abrazó a Sherezade, se sentó a los pies del lecho y dijo: «Por Alá, querida hermana, cuéntanos uno de esos cuentos maravillosos que tú sabes para pasar gratamente esta noche». «Lo haré, encantada, si mi señor el sultán tan galante me lo permite». Shahriar no tenía sueño, aceptó la oferta con gusto y se dispuso a escuchar. De este modo, Sherezade empezó a contar su cuento. Sherezade contó al sultán el cuento más arrebatador que conocía. A ese cuento le siguió otro y otro y otro. Hasta completar 1001 noches sin parar de contar, 1001 noches de hechizos de Sherezade. 1001 noches embrujados por los cuentos. 1001 noches sin dormir. 1001 noches con cuentos maravillosos que dejaban al sultán estremecido. Porque lo que Sherezade había planeado era dejar cada noche su cuento sin acabar. Por cierto, el corno francés no está muy conforme con esa manera de comportarse. Quiere mantener la atención, contesta la flauta. Pero es que me muero por saber el final. Si el sultán la mata, nunca lo sabrás, dice el oboe. ¿De dónde saca tantos cuentos? Los aprendió escuchando, contesta el clarinete. Y así seguía y seguía Sherezade con sus inacabables historias.
Noche tras noche, la voz de Sherezade hechizaba al sultán. Las dudas que tenga el chelo sobre el poder de los cuentos se aclararán con los vientos. Y Sherezade seguía y seguía con sus inagotables historias. Todas las noches se repetía la misma escena como la vida misma. Cuando Sherezade se apercibía de que llegaba la madrugada, cortaba el relato que le había sido permitido. Su hermana le decía: «Qué hermosa, qué bella, dulce y agradable es esta historia». «Pues esto no es nada», contestaba, «en comparación con lo que les contaré la próxima noche, si vivo y si el sultán me permite quedarme». El soberano se decía: «Por Alá, no la mataré hasta haber oído el resto de la historia». Cuando llegaba la noche siguiente, la hermana decía: «Sherezade, termina de contarnos la historia». «De buena gana, si el sultán me lo permite». Y el sultán decía: «Cuenta, Sherezade». Y ella relataba sus cuentos. Y así, seguía y seguía, siempre con la sombra del verdugo del sultán acechando tras la puerta. Había noches en que Sherezade contaba varios cuentos breves seguidos. Sin embargo, tardaba 101 noches en concluir otros larguísimos. El famoso cuento de Aladino tuvo enfrascada a Sherezade 77 noches, pero
hubiera podido contarlo en mucho menos tiempo si hubiese tenido la suerte de disponer de una orquesta como esta que tenemos nosotros aquí. Con música, Sherazade hubiera contado la historia de Aladino y la lámpara maravillosa en apenas 10 minutos, así como la escucharemos ahora. Empecemos con la voz de Sherazade, o sea, con la voz del violín. Oh sultán afortunado, de que hubo una vez un mago africano que ansiaba una lámpara enterrada en un lugar peligroso. Como él no podía alcanzarla, engañó al joven Aladino, se hizo pasar por su tío y le regaló un anillo mágico. En realidad, lo que quería el mago era que Aladino le rescatara la lámpara para después matarlo. Pero el astuto joven supo salir del engaño y se hizo con la lámpara, sin conocer todavía su extraordinario poder. Un buen día, por casualidad, rozó la lámpara y salió un genio que le dijo: ordena, mi señor Aladino, los deseos se cumplirán. No tienes nada más que pedirme y este genio te complacerá. Aladino le pidió ricos manjares y el genio se los sirvió. Aladino le pidió el amor de la princesa Burulbudur y el genio se lo concedió. Aladino le pidió un palacio de oro y el palacio consiguió. De este modo, Aladino vivió muchos años de felicidad. Pero esta historia nos dice que la felicidad no es siempre duradera. El mago africano no se daba por vencido. Llevó tiempo buscando a Aladino.
¿Dónde se habrá metido ese estúpido? No estoy dispuesto a perder mi lámpara maravillosa. El mago abrió una caja que contenía arena. Alisó con cuidado los granos y murmuró unas palabras mágicas. Abunu wasi Harun al-Rashid, Kamar al-Samami Nur al-Din. Sobre la arena de la caja se dibujaron unas figuras. Y en ella pudo ver a Aladino y sus riquezas. Y lo más importante, su más valiosa y oculta posesión, la lámpara maravillosa. El mago acudió a la ciudad de Aladino, se disfrazó de anciano mercader y comenzó a pregonar por las calles. Cambió lámparas nuevas y relucientes por lámparas viejas. Si tiene lámparas viejas, le doy una nueva. Una de las criadas de Aladino, creyendo que la lámpara maravillosa era vieja e inservible, se la cambió al astuto mago. Cuando la tuvo en sus manos, el mago la frotó y ya saben lo que pasó. Aladino se quedó sin riqueza, sin palacio y sin princesa. Todo se esfumó. Ante la desaparición de la princesa y el palacio, el rey decidió ajusticiar a Aladino. En efecto, se ordenó su ejecución. Aladino pidió clemencia. Señor, deme 30 días, le traeré a su hija. Todo volverá a ser como antes. Si no la traes, morirás. Y Aladino partió sin saber qué rumbo tomar. Afortunadamente, Aladino recordó el regalo que años atrás había recibido del mago. ¿Lo recuerdan? El anillo mágico. Al rozarlo,
apareció un gigante que dijo: ordena, mi señor Aladino, los deseos se cumplirán. El gigante le montó en una alfombra mágica y lo llevó volando hasta la China, donde el mago había trasladado el palacio. Aladino se hizo con un narcótico, se disfrazó y entró en el palacio. Allí encontró a Burulbudur, su amante esposo. Aladino dejó el narcótico en una copa y se escondió dentro de un baúl. Cuando llegó el mago, se lo bebió y se quedó dormido. ¿Qué pasó, Sherezade? ¿Qué pasó con Aladino y el mago dormido?, preguntó angustiado el sultán. Pero Sherezade se apercibía de que llegaba la madrugada, así que cortó el relato que le había sido permitido. Su hermana le dijo: «Qué hermosa, qué bella, dulce y agradable es esta historia». «Pues no es nada», contestó, «en comparación con lo que les contaré la próxima noche, si vivo y si el sultán me permite quedarme». El soberano pensaba: «Por Alá, no la mataré hasta haber oído el resto de la historia». Bueno, ustedes sí que saben la historia de Aladino. No es necesario que les cuente que Aladino, de un tajo, cortó la cabeza del mago maligno, etcétera, etcétera. Lo que seguramente sí que les apetece más escuchar es una de las historias de Sherezade menos conocida. Es la que se titula La historia de Parizad y sus hermanos. Nos olvidamos, pues, de Aladino, porque Sherezade va a comenzar como de costumbre. Ha llegado a mis oídos, oh sultán del tiempo, que en una ciudad de Persia vivían 3 hermanas. Cada una de ellas tenía un deseo. La mayor, casarse con el pastelero real. Así tendría las más exquisitas golosinas. La del medio, con el cocinero real. Así podría comer todos los manjares reales. La pequeña, que era la más hermosa y dulce, ante el escándalo de sus hermanas, soñaba con casarse con el mismo sultán. Lo que no sabían ellas es que el sultán, que conocía todo lo que deseaban sus súbditos, las escuchaba, así que las mandó a llamar y les concedió sus deseos. La celebración de las 3 bodas trajo consigo fiestas y alegrías. Pero en las hermanas mayores nació la envidia. Pasó el tiempo y la sultana tuvo un niño. Sus malvadas hermanas lo robaron. Lo cambiaron por un gato muerto. Metieron al niño en una cesta y lo arrojaron al río. ¡Oh, qué desgracia!, lloró todo el reino. Lo mismo ocurrió más adelante. Las arpías hermanas sustituyeron al segundo hijo de su joven hermana por un perro muerto y a la tercera hija por una rata. Todos ellos fueron echados en cestas al río.
La pobre sultana fue encerrada en una jaula, pues todos creían que estaba maldita. Mientras sus hermanas engordaban de felicidad de pasteles y otros manjares. La suerte fue que a los 3 niños los recogió un jardinero bondadoso, quien los crió como hijos suyos. El mayor se llamaba Farán, el mediano Feriz y la joven Parizad. Vivían felices hasta que ¿Un día qué?, insistió el sultán. Pero Sheresade se apercibía de que llegaba la madrugada, así que cortó el relato que le había sido permitido. Y el soberano pensaba: por Alá, no la mataré hasta haber oído el resto de la historia. Cuando llegó la noche siguiente, Sheresade se acomodó en su cojín de seda y empezó a contar. Me he enterado, oh sultán afortunado, de que los 3 príncipes que recogiera el jardinero crecieron en belleza y en virtudes. Lamentablemente, el viejo jardinero murió, sin que ellos supieran la verdad de su origen. Pero un buen día llegó hasta allí una mujer peregrina y dijo a la bella Parizad: este jardín es uno de los más hermosos del mundo, pero podría ser el más hermoso si no le faltaran 3 cosas: el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua mágica que convierte las fuentes en oro. Desde entonces, Parizad solo derramaba lágrimas por no tener esos 3 deseos. Todos los días Parizad suspiraba: quiero tener el pájaro que habla y una rama del árbol que canta. Mi fuente necesita el agua de oro. Sus hermanos no podían soportar la tristeza de Parizad. Así que decidieron ir a la búsqueda de los 3 deseos. Los 2 eran valientes, pero solo uno debía ir. El primero en partir fue
Ahí lo tienen cabalgando. Pasados 21 días de su viaje se encontró un anciano que le dijo: es muy peligroso el lugar que buscas. Muchos lo han intentado y ninguno ha vuelto. Hay que ir a aquella montaña y allí, atención, no deberás hacer caso a las voces que suenen. Farán siguió, llegó a la montaña, pero no pudo resistir el hechizo de las voces. Se volvió y quedó convertido en piedra. Feliz, el segundo hermano, también lo intentó. Al principio no hizo caso de las voces, pero cuando ya estaba a punto de llegar, el pájaro que hablaba lo engañó. Soy Farán, tu hermano. Feliz se volvió y en piedra se convirtió. Entonces, la bella Parizad se vistió de chico, montó en su caballo y partió por sus 3 deseos, igual que habían hecho antes sus hermanos. Parizad llegó hasta la montaña y oyó la voz del pájaro que decía: ¿qué decía? ¿Qué decía?, preguntó el sultán impaciente. Pero Sherezade se apercibía de que llegaba la madrugada, así que cortó el relato que le había sido permitido. Su hermana le dijo: qué hermosa, qué bella, dulce y agradable es esta historia. Pues esto no es nada, contestó, en comparación con lo que les contaré la próxima noche, si vivo y si el sultán permite quedarme. El soberano pensaba: por Alá, no solo no la mataré, sino que me estoy enamorando de ella. Cuando llegó la noche siguiente, Sherezade refirió: Parizad
Capturó al pájaro que habla, se llevó una rama del árbol que canta y una jarra del agua de oro. Mientras bajaba de la montaña, vertió a su paso una gota en cada roca negra. De cada peña surgió un valiente guerrero. Dos de aquellas piedras se transformaron en sus dos hermanos, Farán y Feriz. Pero Sherezade se agotaba con tanto cuento, así que cortó el relato que le había sido permitido. Pero Sherezade, no puedes dejarme así sin saber qué pasó con la pobre esposa que el sultán había dejado encerrada en la jaula. La noche siguiente, Sherezade terminó de contarle cómo los tres hermanos llegaron a su tierra, cómo el sultán del cuento se enteró de la historia verdadera de sus tres hijos y de qué manera suplicó el perdón de su esposa. Inmediatamente, sin pausa alguna, comenzó uno de los más largos y afamados cuentos de este libro, la historia de Sinbad el marino. Sherezade empezó como siempre. Me he enterado, oh sultán afortunado, de que en los tiempos del emir Harún al-Rashid había en Bagdad un hombre pobre llamado Sinbad, que ganaba la vida llevando paquetes en la cabeza. Un día de mucho calor se detuvo a descansar a la puerta de la casa de un poderoso mercader. Del interior de aquella casa surgían canciones y aromas de ricos manjares. El pobre Sinbad, hambriento y cansado como estaba, no pudo menos que exclamar: a mí el destino me abruma con cargas nada ligeras, y hay quien vive solamente disfrutando en esta tierra. Si somos del mismo barro, ¿por qué tanta diferencia entre parientes cercanos? En esto se abrió la puerta y el señor de la casa le dijo: he oído tus versos y quiero que te sientes a mi lado y compartamos estos refrigerios. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sinbad, dijo el pobre mozo. Ajá, el mío también es Sinbad, soy Sinbad, el marino. Y has de saber que antes de conseguir este bienestar pasé por muchas calamidades. Entonces, Sinbad, el marino, refirió a Sinbad, el mozo de carga, sus 7 largos viajes y las aventuras vividas en ellos. Una vez más, la voz de Sherezade será la que nos cuente la historia que en el cuento cuenta Sinbad.
Ha llegado a mis oídos, oh sultán del tiempo, que Sinbad se embarcó hacia mares lejanos. Al poco tiempo la nave sufrió los embates de aquellas aguas desconocidas. ¿Qué pasó, Sherezade?, inquirió el sultán. No me interrumpa con sus comentarios, señor. Primero sopló una leve brisa. La leve brisa se convirtió en viento. Y el viento dio paso a una tempestad. De pronto, 3 peces del tamaño de una montaña se pusieron a dar vueltas alrededor de la embarcación, como si quisieran devorarse entre ellos y comerse después el barco. Sin miedo alguno. Sinbad se quitó la ropa y se tiró al agua. Agarrado a un trozo de madera y llevado por vientos y olas, llegó a una isla con muchos árboles y repleta de ríos y manantiales. Con troncos, ramas y fibras vegetales, fabricó una balsa y la echó a un gran río. Las aguas tomaban cada vez más velocidad, hasta que vio que se introducían al interior de una gran montaña. Sinbad no podía hacer otra cosa que aprovechar aquel río. Tenía que entrar por aquel agujero. Le aplastarían las paredes del túnel, donde le llevaría aquel estrecho conducto. Al fin, vio la salida del túnel, pero ahí no había pasado lo peor. El agua se precipitaba por una cascada. Así que cerró los ojos y se dejó llevar. Afortunadamente, a la mitad de la caída había un arbusto. Haciendo un esfuerzo, pudo asirse a él. Estaba a salvo. Pero no, el arbusto era muy débil. Al fin se partió y Sinbad fue arrastrado por el agua hasta que perdió el conocimiento. Aún no habían terminado sus males. Al despertar, 2 extraños seres le ofrecieron un bastón de oro, con el que tendría que matar a la serpiente gigante de la montaña. La serpiente apareció con un hombre a medio comer entre sus fauces. Sin dudarlo 2 veces, Sinbad aplastó su cabeza con el bastón de oro. El reptil vomitó al hombre, que dijo: como me has liberado, te pondré en camino de tu salvación.
le condujo a un lugar desde el que un pájaro enorme le trasladó volando hasta una hermosa ciudad en la que se quedó a vivir. Pero, pasado algún tiempo, Sinbad sintió nostalgia de su tierra y decidió volver a su ciudad, Bagdad. Así que embarcó por última vez. Pero, oh sultán, no puedo seguir. Mi voz se quiebra con tanto esfuerzo. Aún no amanece, Sherezade. Tienes que continuar. Señor, contar historias cansa bastante. Creo que debería ser como la orquesta, parar aquí. Por favor, Sherezade, sigue un poco más. Bien, señor, por usted lo haré. ¿Por dónde iba? Ah, sí, debes saber que otra terrible tempestad llevó a Sinbad lejos, muy lejos, en medio de la vorágine. Sinbad vio al capitán del barco que, desesperado, se arrancaba los pelos de la barba y gritaba a sus marinos: ¡horror! El viento nos ha alejado de cualquier ciudad conocida y estamos, sin duda, en el último de los océanos. Cualquiera que llegue hasta aquí está condenado a morir sin remedio. Este es el lugar donde se encuentra el sepulcro del profeta Salomón. Sálvese quien pueda. Del profeta Salomón, ¿dónde está ese lugar, Sherezade? Pero Sherezade se apercibía de que llegaba la madrugada, así que cortó el relato que le había sido permitido. Pues esto no es nada, contestó, en comparación con lo que les contaré la próxima noche, si vivo y si el sultán me permite quedarme. A la noche siguiente, Sherezade se volvió a acomodar entre sus cojines de seda y prosiguió: me he enterado, sultán feliz, de que al fin aquella pavorosa tempestad amainó y Sinbad llegó a un extraño lugar donde se encontró y así, a lo largo de 1001 noches, Sherezade contó uno tras otro todos los cuentos. El sultán Shahriar, ensimismado por las historias de Sherezade, no solo le perdonó la vida, sino que la amó y fueron muy felices
el resto de sus vidas. Y así fue como todo cambió en aquel reino, gracias a la inteligente Sheresade y a su arriesgado plan de embelezarnos con sus cuentos y su voz de violín.